Ahora vamos a resolver este tipo de problemas en donde lo que nos piden es escriba las expresiones de la constante de equilibrio para las siguientes reacciones. Entonces, fíjense que aquí tenemos el CO2 gaseoso, relaciona con el hidrógeno gaseoso para darnos CO2, monóxido de carbono gaseoso y agua líquida. El único que no va a ir en el equilibrio es el del agua, debido a que el agua es un líquido puro y entonces no se coloca en la expresión del equilibrio. Y por lo tanto la expresión del equilibrio sería la presión de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, presión de monóxido de carbono, entre la presión de los dos reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, que es 1, por lo tanto la presión de CO2 y la presión de hidrógeno. Noten que la del agua no iría. Para la reacción vean, en este caso, el óxido de estaño sólido reacciona con el monóxido de carbono gaseoso con dos equivalentes para darnos estaño sólido y dióxido de carbono gaseoso. Entonces, ¿cuál sería la expresión del equilibrio? Sería la de los productos, pero este está sólido, por lo tanto no se incluye en la expresión del equilibrio, sería el dióxido de carbono elevado al cuadrado, la presión del dióxido de carbono elevado al cuadrado, dividido entre la presión de los reactivos. De nuevo, la del dióxido de estaño no va, pero sí va la del monóxido de carbono y elevado al cuadrado, sobre la presión del monóxido de carbono elevado al cuadrado. Y finalmente tenemos esta reacción en donde el estaño sólido reacciona con protones, dos equivalentes de protones acuosos, para darnos estaño 2 más e hidrógeno gaseoso. Entonces, ahora la expresión del equilibrio sería K en equilibrio para esta reacción va a ser, vean que el estaño está acuoso, por lo tanto se coloca su concentración, sería la concentración del estaño 2 más, multiplicado por el hidrógeno está gaseoso, entonces sería la presión del hidrógeno, que y sus coeficientes son 1 en ambos casos, dividido entre el estaño sólido no se incluye debido a que está en estado sólido, y los protones sería, ya que está acuoso, sería la concentración de protones elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2. Entonces nos quedaría esto: concentración de estaño 2 más, presión de hidrógeno y dividido sobre la concentración de protones elevado al cuadrado. Y en este tenemos, cada una de las siguientes mezclas se coloca en un recipiente cerrado y se deja en reposo. ¿Cuáles de ellas son capaces de alcanzar el equilibrio expresado por la ecuación 15-17? La A, se agrega carbonato de calcio puro. B, óxido de calcio y una presión de CO2 mayor que el valor de la presión, que el valor de la K de equilibrio. Un poco de carbonato de calcio. Bueno, vamos a ir inciso por inciso. En el inciso A se agrega únicamente carbonato de calcio puro. Entonces, esta es nuestra reacción. Si nosotros adicionamos carbonato de calcio, entonces se va a descomponer siguiendo la reacción que está descrita. Entonces tendríamos que alcanzar el equilibrio descrito anteriormente. O sea que al final vamos a tener carbonato de calcio, óxido de calcio y monóxido y dióxido de carbono. En el segundo se agrega CaO y una presión de CO2 mayor que el valor de la constante de equilibrio. Entonces tenemos óxido de calcio. En la segunda parte tenemos en el inciso B óxido de calcio y hemos agregado dióxido de carbono. Entonces, debido a que están ambos de este lado y ambos están por encima de la constante de equilibrio, entonces vamos a obtener carbonato de calcio. Así que llegaríamos a alcanzar el equilibrio, con lo cual en el A lo alcanzamos, en el B lo alcanzamos. En el C, un poco de carbonato de calcio y una presión de CO2 mayor que el valor de la constante de equilibrio. Tenemos carbonato de calcio que desplaza la reacción hacia la derecha y por el otro lado tenemos CO2 a una presión mayor que la del constante de equilibrio, o sea que este estaría lanzando la reacción hacia la izquierda. Con lo cual lo que vamos a tener es que la reacción debido a que no hay óxido de calcio y el dióxido de carbono está lanzando la reacción hacia la izquierda, entonces
es que no hay forma de que el dióxido de carbono reaccione con el monóxido de calcio y que alcance a formar el equilibrio. O sea, en esta no alcanzaríamos el equilibrio ya que no se llega a formar óxido de calcio. Y en el inciso D tenemos carbonato de calcio y óxido de calcio. Debido a que tenemos carbonato y el óxido, entonces sí que van a alcanzar el equilibrio, el carbonato va a formar dióxido de carbono. Por lo tanto, en los incisos A, B y D alcanzamos el equilibrio, solo en el C no lo alcanzamos.